Los consejeros de la región metropolitana, pertenecientes al Partido Republicano y la UDI y una consejera de Renovación Nacional, presentaron ante el Tribunal Calificador de Elecciones un requerimiento que busca destituir al gobernador Claudio Rego. Se acusa a la actual autoridad de notable abandono de deberes y contravención al principio de probidad administrativa. El gobernador Orrego, por su parte, rechazó el requerimiento interpuesto en su contra, denunciando un aprovechamiento político con fines electorales. Vamos a hablar de este tema. Estamos para eso con el abogado representante del gobernador metropolitano Claudio Orrego, Ciro Colombara. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a ir en detalle. Hemos tenido también lo que es la explicación y los argumentos de quienes presentan el requerimiento al Trícel. Pero el gobernador habla de un aprovechamiento político electoral. ¿En qué se basa ese punto que aplica? A ver, aquí nos encontramos en presencia de una controversia jurídica y también política. Sí. De hecho, quien va a dirimir esto es el Tribunal Calificador de Elecciones, que es el máximo tribunal electoral del país, y no los tribunales ordinarios, como podría ser en el más alto nivel la Corte Suprema. Que es bueno recordar eso, porque para no generar confusiones, digamos, hay otros procesos, podríamos conversar eso, pero nos quedamos con lo del Trícel. Exacto. Y estamos hablando, por lo tanto, de un conflicto jurídico-político. De hecho, la misma integración son 4 ministros designados por la Corte Suprema y uno por el Congreso, ex miembro o ex autoridad del Congreso. Esa ha sido históricamente la composición. Yo me puedo hacer cargo de los argumentos de carácter jurídico, no de los argumentos de carácter político, que seguramente los consejeros del gobernador podrán analizar con bastante más detalle de lo que yo lo podría hacer. Sin embargo, déjeme decirle que la presentación del requerimiento que se realizó el día de hoy y que aún nosotros no conocemos en cuanto a su contenido, probablemente lo conozcamos la próxima semana, una vez que el Tribunal Electoral dé inicio a la tramitación y notifique al gobernador Claudio Orrego, pese a que recién ahí conoceremos el detalle de las acusaciones, lo cierto es que este requerimiento ha sido precedido de más de 2 meses de un intenso debate público, y coincido con el gobernador cuando señala que había una campaña mediática de destrucción de imagen destinada a lo que se habla en definitiva de justicia mediática, es decir, que mediante la discusión en los medios se resuelva un conflicto que deben resolver en definitiva los tribunales. Ahora, pero igualmente, abogado, en una discusión que se ha dado en el seno del Consejo Regional que dirige Claudio Orrego. Y donde también ha habido posiciones disímiles respecto de la solidez jurídica que hemos conocido a través de la prensa. Yo no voy a entrar en esa discusión o en ese detalle, a la solidez jurídica del requerimiento, y por eso seguramente pasó tanto tiempo para que pudiera presentarse. Si bien es cierto, se requiere 1/3 de los miembros del Consejo Regional, lo presentan menos de la mitad, y eso creo que ya da cuenta de un primer sesgo, un primer baremo de carácter político respecto de la procedencia o no del requerimiento. Pero yo me puedo hacer cargo de los argumentos de carácter jurídico, no de los argumentos de carácter político. Y vamos a ir justamente a eso, porque es relevante ir al fondo, digamos, de este requerimiento más allá de la discusión política. Es jurídico-político, eso, inanelable, una dimensión de otra. Pero lo que tiene que ver con los argumentos, vamos a ir parte por parte. Son 17 hechos graves que se acusan ante el Trícel, el Tribunal Calificador de Elecciones. Y primero se habla de varios, pero notable abandono de deberes y falta de la probidad. Yo conversaba con uno de los consejeros que firman y que entregan este requerimiento, y le preguntaba justamente por el consejero Dulger, y le decía, notable abandono de deberes, en simple para uno es que dejó de hacer la pega del gobernador. No, que hubo una falta de control por parte del gobernador como representante de la gobernación sobre estos recursos que, por ejemplo, llegaron a un coaching ontológico. Perfecto. Partamos precisando algunos hechos. Vamos. Hechos graves. Esa es una afirmación que hacen los acusadores y que hasta donde nosotros conocemos, por lo que ellos mismos han filtrado o han dicho a la prensa, son hechos que o bien son falsos o bien son hechos que no pueden dar lugar a responsabilidad por notable abandono de deberes o por infracciones a la probidad. Ahora, y por el contrario, dan cuenta el informe de la Contraloría General de la República. Espera un segundo. Vamos. Y por el contrario, algunos de los hechos dan cuenta de un cumplimiento estricto de lo que un funcionario público debe hacer a una autoridad. Entro al detalle de inmediato. Me hago cargo del coaching, me hago cargo de los informes de la Contraloría General de la República, y en tercer lugar me voy a hacer cargo de hechos que no están
en los informes de la Contraloría, pero que son invocados como hechos. Punto 1. Respecto del coaching, es una asesoría, una consultoría que no solo organismos públicos de alto nivel, sino también la empresa privada habitualmente contrata o desarrolla para tener un mejor cumplimiento de sus funciones y objetivos. Desde esa perspectiva, una asesoría de coaching por parte de una consultora es lo más normal del mundo. Es lo más normal y yo creo que nadie lo va a cuestionar. Sí. En segundo lugar, en algunas partes del informe de la Contraloría se señala que se haría referencia a la campaña política de reelección que había en ese minuto o de elección de nuevo gobernador. Siendo el gobernador, pero iba, y él había dicho que iba a la reelección. Exactamente. Okay. Y parte, por lo tanto, del periodo de esta asesoría, de este coaching, coincidió parcialmente con la campaña política. Y sobre eso, 3 reflexiones. Primero, es obvio que en una asesoría de coaching directivo necesariamente tiene que hacerse cargo del contexto de lo que está sucediendo. Pensemos, por ejemplo, un coaching que se realizara durante la pandemia. Vamos a omitir que en ese minuto era muy difícil trabajar de manera presencial y había que hacerlo por teletrabajo. Obvio que se iba a hacer. ¿Usted apunta a la figura de quien fuera ministro de Salud en ese minuto, cómo era percibido con respecto al manejo de la gestión? Por ejemplo, una hipótesis de que se hubiera dado en el Ministerio de Salud en ese minuto probablemente habría debido considerar las dificultades físicas, no respecto de la percepción, digo las dificultades físicas para trabajar. Evidentemente, si hay una campaña política o una elección, evidentemente eso afecta al funcionamiento de una organización, de un órgano público. Por de pronto debe salir el gobernador durante un tiempo y eso obviamente afecta al funcionamiento y cualquier consultora seria tiene que hacerse cargo de eso. Segundo, respecto a ese mismo punto. Imposible obviar, digamos, el hecho de que Claudio Rego iba a buscar la reelección antes de que dejara su cargo para ir a la campaña. Yo creo que eso era imposible que se obviara en una consulta. Pero para los objetivos de la gobernación y el trabajo de la gobernación regional. Indudablemente eso lo iba a afectar y de alguna manera, en mínima parte, eso se señala. ¿Dónde? En las minutas. Minutas que no fueron conocidas por el gobernador en su minuto, minutas que fueron entregadas voluntariamente por la gobernación regional a la Contraloría, porque de otro modo no se habría podido llegar a esas conclusiones. Claro. Y aquí vamos a una cuestión simplemente lógica. Si alguien quisiera contratar con fondos públicos una asesoría de coaching para una campaña política, ¿usted cree que lo van a poner en minutas y se la van a entregar a la Contraloría? Es de sentido común que no. ¿Y por qué ocurrió de este modo? Simplemente porque se trataba de una consultora seria que ya había actuado con anterioridad respecto a la gobernación y también de otras autoridades u organismos públicos, en algunos casos del actual gobernador Claudio Rego y en otros casos de otras autoridades. Creo que nadie discute la seriedad de esta consultora, de manera tal que si uno explica y entrega esos antecedentes, tenemos la convicción que se va a entender cuál fue el verdadero sentido y alcance de este coaching. En segundo lugar, dijimos que no íbamos a referir al coaching a propósito de su pregunta. En segundo lugar, la referencia a los informes de la Contraloría. De mayo y junio. De mayo y junio. Partamos diciendo que la Contraloría ha venido desarrollando un gran trabajo en el último tiempo, que todos los chilenos valoramos y reconocemos. Este trabajo se traduce, incluso desde antes del ejercicio de la actual Contralora General de la República, en informes de auditoría como son los informes sobre los cuales se basa este requerimiento. Y la verdad es que estos informes de auditoría lo que hacen es analizar la gestión de organismos públicos, establecer conclusiones, dar recomendaciones o señalar puntos erróneos. Pero no establecen en ningún caso responsabilidad jurídica o legal porque eso lo tienen que hacer los tribunales de justicia. Y en este caso lo tendrá que hacer el Tricel y tenemos certeza que como no ha habido infracciones, de ningún tipo no será posible probar o establecer esos hechos y nos parece muy bien y ciertamente nosotros como defensa esperábamos que este requerimiento se presentara porque en los tribunales es donde se dirimen las controversias jurídicas. Y déjeme agregarle que estos mismos informes establecen plazos para que el gobierno regional desarrolle acciones para mejorar procesos, mejorar situaciones o corregir problemas. Esos plazos van de 60 a 120 días y están corriendo. Eso significa que si el gobierno regional mejora
corrige algunos de los problemas que se plantean, probablemente o posiblemente la Contraloría debiera dar por subsanadas esas observaciones, y eso va a estar establecido en informes de seguimiento que van a venir en el futuro. Y por otro lado, también existe la posibilidad de que se presente reconsideración, se entreguen antecedentes o elementos nuevos y la Contraloría, total o parcialmente, cambie sus conclusiones originales. Pero lo cierto es que la Contraloría no es un tribunal, pero no es una base o insumo. ¿No da cuenta de irregularidades dentro de la gestión en el gobierno regional metropolitano? Da cuenta de problemas como existen en todos los gobiernos regionales, como existe en el sector privado, en las empresas, como existen en otros organismos públicos, y el objetivo es que esos problemas se corrijan, se conozcan, se corrijan, y si no existen, se entreguen información adicional. Si hay algo más, puede derivar información o datos a otro estamento, que sería el Poder Judicial en este caso, el Ministerio Público. Y entonces, yo no sé si ha hecho eso. ¿Usted tiene entonces, en uno de los informes no, en otro de los informes que también, y esto vale la pena decirlo, porque la gente o el común de los ciudadanos probablemente lo conoce, muchos de los informes de la Contraloría se ponen en conocimiento del Ministerio Público porque podrían hipotéticamente haber infracciones. Es como una actitud de oficio, digamos. Es absolutamente razonable que así ocurra, pero eso no significa una presunción de culpabilidad o responsabilidad, y tal es así que acá había una investigación penal a la cual se le ha dado muchísima importancia desde el punto de vista político de los medios. Esto por el caso por cultura. Por ejemplo, pero también por el tema del coaching, y no se ha establecido por parte del Ministerio Público ninguna responsabilidad respecto del gobernador Claudio Rego, hasta ahora. Pero déjeme decirle, yo no estoy en el detalle de eso, pero déjeme decirle que de los antecedentes que conozco no solo no existen irregularidades penales, sino que tampoco existen irregularidades administrativas de parte del gobernador Claudio Orrego. Y el tercer punto, decíamos, usted me preguntaba qué pasa con un requerimiento que se funda en informes de la Contraloría, y yo le respondo que es absolutamente apresurado y erróneo presentar o fundar un requerimiento en informes de Contraloría respecto de los cuales existen plazos para subsanar o corregir errores, 60 y 120 días, respecto de los cuales es posible presentar reconsideraciones que lleven a conclusiones distintas, eso lo sabremos en el futuro, pero que incluso si eso no ocurriera, eso no significa que haya responsabilidades desde el punto de vista legal o notable abandono de deberes o algunas de las imputaciones que aquí se señalan. Y déjeme señalarle, a propósito de las filtraciones a la prensa, que uno de los capítulos más graves que se señala como parte de esta acusación y que se califica como graves por los acusadores, y es natural, están acusando, van a decir que son graves, pero esto no es como termina, sino como empieza. No es como empieza, sino como termina. Y vamos a ver cómo esto termina. ¿Sí? Uno es un caso que se llama Guopa. Este es un fraude, voy a hablarlo en términos hipotéticos, en que habrían participado externos y un funcionario. En que se habrían validado facturas que no correspondían a servicios reales. Bueno, fíjese que la gobernación regional advirtió este hecho, lo descubrió. ¿Y qué es lo que hizo la gobernación y el gobernador? Primero, despedir al funcionario de inmediato. Segundo, presentar querellas criminales que permitieron que esto se investigara penalmente, que se avanzara en una querella del Servicio de Impuestos Internos. Tercero, no existe perjuicio económico alguno para la Contraloría en este hecho. Y se pretende fundar aparentemente como uno de los 17 hechos, porque esto no está en los informes de Contraloría, como una conducta grave e irregular. Y la pregunta que cualquier persona razonable se hace es que no esperamos que una autoridad pública o un funcionario público, cuando conoce que se ha cometido un delito en el ámbito público, hecho o despida al responsable, uno. Dos, presente las acciones ante el Ministerio Público y lo ponga en conocimiento de la autoridad, y haya presentación de medidas más allá, digamos. Pero ¿cómo se va a sancionar a alguien que cumple con su obligación o con su deber? En este punto en particular, ¿descarta completamente que haya una responsabilidad o eventualmente falta de control por parte del gobernador Claudio Absolutamente, Rego? Porque si hubiera habido falta de control, no se habría descubierto el hecho. Se descubrió. Pero déjeme llevarlo a otro punto que está dentro del requerimiento. O sea, es bien amplio y ustedes de hecho todavía no se han notificado. No se presentó un día viernes, eventualmente lunes o la próxima semana, no lo conoce. Estamos hablando con lo que se ha conocido, digamos, y lo que hemos conversado también aquí en Canal 24 Horas. Y aquí yo le preguntaba al consejero,
lo que se acusa en términos de personalización de la comunicación institucional y uso de redes sociales. Esto todo dentro de campaña o previo campaña reelección de Claudio Rego, cuando dice yo quiero ser reelegido, pero sigo siendo gobernador y después renuncia como implica la ley, digamos, en ese caso. Yo le preguntaba que efectivamente esto de aparecer, por ejemplo, en actividades, él decía en la oficina de la gobernación, usando recursos, ya sea recursos técnicos, humanos, para levantar, me entiéndame el concepto, levantar la figura de la autoridad presente, elegida democráticamente, en este caso Claudio Rego, aquí hay un mal uso. ¿Cómo se descarta, me imagino, desde la defensa de Claudio Rego esto? El tema es Porque también hay recursos públicos, porque sí, claro. podemos ir por ese lado. No, el tema es extremadamente simple, porque el gobernador regional de Santiago, los gobernadores regionales en general, pero hablemos del de Santiago, Sí. que fue elegido con 2,5 millones de votos, la votación más alta después de la del presidente de la República. La más alta de la historia han sido 4,6 millones de votos del presidente Boric. El gobernador regional Rego obtuvo 2,5 millones de votos. Por lo tanto, hay una voluntad popular de que sea la autoridad a cargo. No, o sea, más allá que sea el más votado, es el que ganó. El que Yo ganó. creo que por la cantidad de votos, entiendo, hay una mayor representatividad, pero el que ganó igualmente va a tener los derechos y deberes. Digamos. Y dicho eso, la gobernación, y aquí aparentemente existe un entendimiento errado de lo que son los gobiernos regionales, que lo integra el gobernador, pero también el Consejo Regional. Evidentemente que cuando se desarrolla alguna actividad, esa actividad debe comunicarla. Y resulta de sentido común que señale que el gobernador participó en tal cosa o participó en tal otra. Sería absurdo que se omitiera o se pusiera una capucha o dijera, mire, esto lo hizo en abstracto el gobierno regional. Esto es tan absurdo como pretender que el presidente o presidenta de la República, no lo voy a personalizar en el presidente actual, no apareciera en la prensa o no apareciera en ninguna actividad pública y se hablara la presidencia de la República de Chile ha avanzado en tal cosa o tal otra. El argumento se cae con la simple explicación que yo le estoy dando, porque es obvio que en el caso de una autoridad política que desarrolla una gestión dentro del ámbito público, tiene que comunicarla adecuadamente a la comunidad y obviamente tendrá que dar la cara respecto de las cosas que se hacen y también de las críticas que se le hacen. Y fíjese usted que en estos 2 meses, y aquí ya entro al ámbito político, que no es mi tema, la conducta del gobernador Claudio Rego ha sido consistente en el sentido de dar la cara, responder cada una de las acusaciones de manera abierta y transparente, y ahora que ya se ha iniciado un proceso, que era un proceso judicial, que es lo que él mismo había solicitado, porque la responsabilidad en Chile la definen los tribunales, no las define un sector político determinado, ni del Senado, ni de la Cámara de Diputados, ni de un consejo regional o concejales de una municipalidad. Si nosotros creemos que esos sectores tienen la verdad, da lo mismo el color político, estamos en un profundo error. Las responsabilidades las definen los tribunales de justicia y eso es lo que va a ocurrir ahora. Existe un procedimiento judicial, nosotros aún no conocemos el contenido, pero lo que el gobernador Claudio Rego me ha pedido es que transparentemente, incluso sin conocer el detalle de las acusaciones, me haga cargo de los puntos principales de manera de explicar de manera abierta, transparente, cada uno de los puntos de la defensa de las acusaciones que se han señalado. Los requirientes acusan, yo lo mencionaba en esta conversación, Ciro Colombara, a grosso modo, pero digamos que es un paraguas o un gancho relevante en todo lo que es el requerimiento de varias páginas, 17 hechos, falta de control por parte de Claudio Rego como máximo representante de la Gobernación Regional Metropolitana. Yo planteaba también, bueno, por falta de control, evidentemente, el supervisor absoluto, omnipresente de una institución de una repartición pública no es quien lidera. Hay para eso sistemas de control y todo. Y lo que me explican es, bueno, pero aquí no estamos hablando de un recién llegado, digamos, a esta institucionalidad. Fue alcalde, fue intendente, de hecho fue el primer gobernador, el que instituye y va construyendo lo que es este estamento de la Gobernación Regional Metropolitana. O sea, no se podría acusar de alguna manera un desconocimiento o un error cuando evidentemente hay una total sapiencia, digamos, de lo que es el tener control de una institución como la Gobernación. Si la respuesta que le dieron a su pregunta fue esa, fue una respuesta errónea, porque lo que usted preguntó de manera correcta, y yo coincido con usted, es que en el caso de un organismo público de un volumen relevante, porque no trabajan 1, 2, ni 3, ni 4 personas, trabajan muchas personas en el gobierno regional.
evidentemente existe un organigrama, como en cualquier empresa, pensemos en el mundo privado, o como en cualquier organismo público, donde la cabeza máxima, por decirlo de algún modo, en este caso el gobernador, tiene control sobre cierto nivel de temas, pero no absolutamente del 100% de las cosas que ocurren en ese organismo. Ahora, pero si hay un equipo que trabajaba con él desde antes y que es un equipo estrecho. Ahí nos vamos a hacer cargo del segundo punto, Ok. porque lo que se diría, yo no vi la entrevista, pero me parece que tiene lógica de acuerdo a lo que se ha venido sosteniendo. Dicen, mire, esta persona, don Claudio Rego, es una persona con experiencia en el mundo político, con una buena formación académica, es abogado, Universidad Católica, estudió en Harvard, ha tenido importantes cargos públicos, ha sido ministro, ha estado en el mundo privado y por lo tanto, por ese hecho debiera tener un grado de exigencia mayor y debiera saber todas y cada una de las cosas que ocurren en este organismo que es el gobierno regional, donde también los CORES, los consejeros regionales, tienen responsabilidad en lo que ocurre. Y ese argumento es absurdo, porque fíjese que en esa trayectoria como alcalde, como ministro, Bueno, intendente, ministro también, ministro de la Justicia. gobernador en el primer periodo, sí, nunca se le hizo un reproche de ningún tipo respecto de la gestión, de mal uso de recursos públicos o siquiera de omisiones que hubieran causado un perjuicio al erario público. Y estamos hablando de una trayectoria de 20, 30 años. Usted lo plantea, abogado, como un antecedente, pero el pasado no tiene por qué dictaminar lo que sucede en el presente y el futuro. Es que el argumento que se está dando, de acuerdo a lo que usted me dice, es este señor tiene mucha experiencia y por lo tanto debió conocer cada una de las cosas. Y a lo que dice, y lo voy a simplificar, y perdón lo simplista. No. Insistiendo que esto se basa en un complejo, le quiero darle relevancia a eso. Que justamente por toda esa trayectoria, hablar de que fue un error o que se pasó esto y bueno, y se pidió la renuncia a tanto, que era un grupo que venía trabajando con él, no tendría lógica en ese sentido. Ese es el argumento. No es simplista, sino que su punto es profundamente correcto en mi opinión y yo coincido con la objeción inicial que usted hace, pero precisamente si se quiere aludir a la trayectoria previa, lo que ocurre es que nunca en la historia había recibido ningún reproche respecto de su gestión en 20 o 30 años en cargos extremadamente relevantes y expuestos. Solo ahora, y solo a propósito de 2 informes de Contraloría de 1 o 2 meses atrás. Y déjeme decirle, yo no voy a entrar en el debate político, pero en medio de campañas políticas que se están desarrollando en nuestro país, donde las acusaciones constitucionales de lado y lado, ojo, son absolutamente habituales y corresponden a lógicas político-electorales y no a lógicas jurídicas. Ciro Colombara, nuevamente agradecerle su tiempo y poder hablar sobre este tema, Ciro, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Nicolás, por el interés por el tema. Hasta luego, gracias.